Por favor. Buenas noches. Hoy nos toca sesionar el tema eventos adversos. Vamos a hablar de este tema, que es un módulo de un subtema del módulo de nuestro diplomado en seguridad y calidad del paciente. Bienvenidos a los alumnos que nos acompañan y vamos a empezar a hablar sobre este tema de la Organización Mundial de la Salud. Es la que se está encargando de trabajar en esto, ¿no? Y y ha elaborado manuales, este, líneas de acción sobre la seguridad del paciente porque en todo el mundo están pasando en este momento, eventos adversos, ¿sí? En todo el mundo. Hoy en día, entonces, es muy importante, que nosotros como personal de enfermería, debemos de aplicar los protocolos de actuación en la prevención de eventos adversos y cuasi fallas y eventos centinela, que es lo que vamos a ver en esta noche. Y las estadísticas de la OMS son contundentes. Alrededor de 1 de cada 10 pacientes resultan dañados cuando reciben atención en la salud, o sea, atención médica en un establecimiento de salud. 1 de cada 10. Es una estadística que llama mucho la atención. Y cada año más de 3 millones de personas fallecen como consecuencia de ello. Imagínate la cantidad de personas, ¿no?, que fallecen por el daño en la atención. En los países de ingresos medianos y bajos, 4 de cada 100 personas mueren por este motivo. Estamos hablando de algo también preocupante, ¿no? En países de medios y medios bajos, ¿no? Más de la mitad de estos daños, es decir, en 1 de cada 20 pacientes, se pueden prevenir y la mitad se deben a medicamentos, ¿sí? O sea, lo hemos dicho anteriormente, los eventos adversos se pueden prevenir, sí se pueden prevenir, ¿sí? Tenemos el siguiente punto. Según algunos cálculos, 4 de cada 10 pacientes sufren daños durante la atención primaria y ambulatoria, el 80% de los cuales entre el 23,6 y 85 se podían prevenir. Y lo vimos en la semana pasada, ¿no? Con el caso de la pacientita que desafortunadamente pues presentó la infección de su herida, ¿no? Ese fue un evento centinela que también lo vamos a ver el día. Algunos eventos adversos habituales pueden provocar daños prevenibles. Se debe a errores cometidos durante la identificación de pacientes, el diagnóstico o la prescripción de medicamentos. Y donde se ha visto más la falla es en la identificación de pacientes, ¿no? Por eso nosotros tenemos que hacer la doble verificación al momento de hacer un procedimiento, administrar un medicamento inyectable o por vía oral. Y en el caso de los diagnósticos, pues ya le corresponde al médico, ¿no? También los médicos cometen eventos adversos y eventos centinelas. Y sobre todo en dónde pasa, en la prescripción de medicamentos. Entonces nosotros tenemos que ver la dosis de medicamento que está indicando el médico al paciente, pero también ver el estado clínico del paciente y valorar también si esa dosis es correcta o es incorrecta, ¿sí? Y en cuanto se ha calculado que cada año los daños causados a los pacientes reducen hasta en un 0,7 el crecimiento económico mundial y sus costos indirectos equivalen anualmente a varios millones de dólares en Estados Unidos. Y en México no se diga, ¿no? Eso a nosotros nos va a pegar duro. Bueno, está pegando duro. En cuanto a los eventos adversos, y una parte sería la parte de la de una demanda legal, ¿no? Pero a nivel institucional, pues sí genera muchos gastos, ¿no? Entonces, nosotros debemos
de pues trabajar acorde en la prevención de estos eventos. ¿Ok? Y pues bueno, aquí lo que nos comentan que es invertir en prevenir estos daños puede generar grandes ahorros económicos. Y lo que más importante es mejorar la evolución de los pacientes. Por ejemplo, los beneficios de dicha inversión se han observado cuando se hacen partícipe a los pacientes en la atención que recibe. Y se ha observado que si esta medida se aplica correctamente, la frecuencia de daños se van a reducir hasta en un 15%. Imagínate, ¿no? Y aquí en esta parte me gustaría que participaras. ¿En tu hospital has pasado, has observado algún evento adverso recientemente en este año 2024? Me gustaría escucharte y comentarlo, que lo comentaras, por favor. Maestro, ¿puedo hablar? Sí, sí, adelante, adelante, le escuchamos, Mire, adelante. hace como 2 meses o 4 meses, yo estoy ahora en curaciones, ya no estoy en la unidad porque cerraron la unidad. Entonces, llegó un suplente que cubrió a una compañerita y llegó una niña con piquete de alacrán. Entonces, como nada más hay un frigobar pequeño, pero está en pediatría, entonces uno va y le dice a la compañera, oye, necesito suero antialacrán. Se supone que ya lo verificó. Llegó acá, se lo instalaron a la niña, pero la niña hizo otro tipo de reacciones, ¿no? Empezó a vomitar, se puso diaforética y entonces fue que regresaron a ver el frasco porque el frasco no se tira, se hace como un canje y resulta que no era suero antialacrán, era suero antiviperino. Entonces, también el papá era médico, así que lo manejó la jefa de enfermeras con la mayor discreción, se llevó a la niña a urgencias pediátricas, le tuvieron que poner un monitor y todo el rollo y se habló con un pediatra en secreto y bueno, la niña se salvó, gracias a Dios, pero se supone que la señorita de pediatría había visto que entregó un suero antialacrán y el chico no verificó. Así como llegó, así hizo la dilución y así lo pasó. Wow, increíble, ¿no? Pero sí Increíble. estuvo inestable la niña, yo creo que todo el día. Sí, pues no, no necesitaba eso, ¿no? No, no era para un suero antiviperino, no es para un antiarácnido, ¿no? Entonces, pues sí, y ahí falló la doble verificación sobre todo, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera compartir una experiencia? Buenas noches. Buenas noches, adelante, Eli. Pues mira, ahorita este mes, bueno, que estamos pues celebrando o estamos realizando promoción a la salud acerca de pues todo el mes de la prevención de la úlcera por presión. Pues en mi hospital hemos tenido gran incidencia a causa de estas lesiones y bueno, ya se han presentado captadas eh, dos, dos pacientes que han sufrido estas lesiones que han llegado a pues a una lesión ya tunelizada. Y obviamente nos ha causado pues una demanda al instituto. En este último, pues obviamente a cargo de toda esta parte preventiva y de curación, pues está la clínica de heridas y estomas. Entonces, sí, yo le comentaba mucho que cuáles eran las acciones que estamos haciendo, porque realmente los pacientes no llegan con ese tipo de lesión. Esas lesiones se realizan en el hospital y bueno, ahí es totalmente nuestra responsabilidad. Y la realidad es que sí está causando pues gran impacto económico al instituto, aparte de de lo que ya hemos mencionado, ¿no? De la imagen del hospital, porque pues son actividades, son lesiones que se realizan o que se hacen dentro de la unidad hospitalaria. Entonces, sí es algo muy importante de estar creando conciencia. Sé que este mes tenemos que hacer o tenemos que concientizar al personal. Sin embargo, es algo que yo creo que aquejan a todas las unidades del sistema de salud. Gracias. Y gracias, Eli, gracias por compartir esa experiencia. Alicia Conde nos comenta también un caso de evento adverso. En la sala de expulsión colocaron un brazalete de identificación a un recién nacido equivocado. Era el nombre de otra señora que también
parió en ese momento y se dio cuenta el papá del bebé que ese nombre del brazalete no era el de su esposa. Por suerte, la señora nunca se durmió y en cuanto salió de la sala, ella salió con su bebé y eso fue lo que le dijo a su esposo, este es mi bebé. La verdad fue muy espantoso cuando el señor reclamó esa falla. Sí, imagínate la identificación correcta de los pacientes, sí, lo dice la acción esencial número 1, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la calidad, no? Y el concepto de calidad es muy abstracto. La calidad puede definirse como el grado de que un producto o servicio cumple las expectativas para las que fue creado. Esto se satisface las necesidades del cliente. Y hoy en día, pues las expectativas de nuestro usuario en cualquier institución de salud es muy alta, la expectativa, pero realmente no se gana satisfacer. Lamentablemente no se satisface. Ahora, en el caso de que puso la compañera Alicia Conde, pues este paciente, este familiar, pues se lleva una mala experiencia, ¿no? Y cuando alguien le pregunte sobre cómo atienden en ese hospital, pues él se va a acordar de esta mala experiencia. Y lo malo para el sistema de salud es que esta información, esta mala experiencia, pues no es una cuasi falla, ¿no? Porque no ocurrió el evento, ¿no? Pues eso es lo que se difunde en la sociedad civil, eso se difunde más. Sí, acuérdese que las cosas malas es lo que más se disemina y las cosas buenas muy poco se comentan, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en 1984 dio un concepto de calidad asistencial: asegurar que cada paciente recibe el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del enfermo y del servicio médico y lograr el resultado con el mismo mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del enfermo en el proceso. Concepto de calidad asistencial, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿será que este concepto de calidad asistencial participaría en el caso de la niña de pediatría que ingresó a pediatría? ¿Realmente se cumplió? Pues la respuesta es no, ¿sí? Porque fallaron, ¿no? Falló el personal sanitario, no se siguieron los protocolos, ¿sí? Y realmente la calidad en salud hoy en México está por debajo de lo esperado, la verdad. Y pues lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Con los nuevos cambios en el nuevo modelo de salud que vienen, pues si hoy en día estamos como estamos, una situación complicada, crítica, con el nuevo modelo OPD Bienestar, pues siento yo que va a ser más complicado, ¿no? El objetivo principal de la asistencia es hacer el bien al paciente, es hacer el bien. Y lo hemos mencionado aquí anteriormente, el nuevo personal de enfermería que está egresando de las escuelas de enfermería. Vienen chicos, no se justifica, porque muchos de ellos se justifican y algunos compañeros todavía los justifican por la pandemia. ¿Creen que sea justificable, compañeros? A ese chico que le puso el suero antiviperino, ¿será que se puede justificar por la pandemia? El evento adverso que ocasionó, ¿será que sí? No, Claro que no, exactamente, sí. Claro que no se justifica, ¿no? Entonces, aquí lo que nos debe preocupar a nosotros es que estos alumnos, esos egresados son el futuro de la enfermería en México, ¿no? Por ejemplo, para tratar una apendicitis necesitamos realizar una cirugía. La intervención conlleva riesgos como la anestesia, la hospitalización, las posibles infecciones de la herida quirúrgica, entre otros. Pero aquí sería un riesgo, o sea, necesitamos quitarle el apéndice al paciente que la tiene infectada, sí, pero también en ese periodo y en ese circuito perioperatorio, también hay un riesgo de que le pueda provocar un daño y que sea inherente, que no corresponda a la enfermedad central que tenga el paciente, ¿no? Los componentes esenciales de la calidad asistencial son tres: el factor científico-técnico, el factor percibido y el factor institucional o corporativo. Y bueno, en el primero, el factor científico-técnico, ¿no? Pues aquí es la aplicación del mejor conocimiento disponible en función de los medios y recursos disponibles, ¿no? El grado de conocimiento que tenga el personal de enfermería que va a atender a estos pacientes, ¿sí? Y hoy en día, déjame comentarte que el personal de enfermería hoy en pleno año 2024 no les gusta capacitarse, no se quieren capacitar. Son pocas las personas que invierten en su capacitación, en participar en un curso, en alguna sesión, son muy pocos, ¿no? Pero aquí la gran pregunta es eso, ¿no?
Si no se capacitan, ese es un componente esencial de la calidad. Mira. El dos, el factor percibido, la satisfacción de los pacientes con la atención, los resultados y el trato recibido. Y ahí sí estamos quedando a deber. No generalizo, pero la mayoría de nosotros sí estamos quedando a deber. Probablemente nosotros en nuestro hospital no, pero nuestros compañeros sí. Probablemente sí. ¿Sale? Entonces, ahí sí estamos fallando y si le podemos hacer una pequeña entrevista a los usuarios, y más con lo de la pandemia de COVID-19, ¿no? Pues ahí prácticamente, pues sí, la población, pues no recibió la atención que en ese momento ellos necesitaban, ¿no? El factor institucional corporativo, ligado a la imagen de un centro sanitario, ¿no? O sea, ahí la parte de cómo se ve, ¿no? ¿Qué creen que opine usted de la población del ISSSTE? ¿Qué creen que opinen del ISSSTE? ¿Qué han escuchado del ISSSTE? A ver, compañeros, cuéntenme, a ver, en confianza. ¿Qué han escuchado del ISSSTE? A ver, de la población civil, ¿eh? Pues no vayas porque te matan gratis. Sí, lamentablemente. ¿Qué han escuchado del Instituto Mexicano del Seguro Social? Y también palabras fuertes en el Seguro Social, ¿eh? Comentarios fuertes. Sobre todo, ¿sabes quiénes? Los taxistas lo comentan, ¿no? Porque desafortunadamente los taxistas, pues cuando el paciente se va de alta, se lo llevan a su casa, ¿no? En un taxi. Y ahí le van cortando la mala experiencia, porque sobre todo las cosas malas es que se cuentan, ¿eh? Y entonces los taxistas pues se encargan de difundir todo eso, ¿no? Entonces, ya cuando algún paciente enfermo, llévame al seguro social. ¿Para qué vas al seguro? No hay nada ahí, que no sé qué, que lo otro, que es. Y esa es la parte donde ahí el ente institucional, pues no queda bien parado, pues, a nivel institucional, ¿no? Pero, por ejemplo, y eso va a depender del personal que trabaje, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos nosotros, vamos a hablar de un instituto nacional, ¿no? A ver, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Bueno, ahí cambia, ¿no? Así. Entonces, cada hospital tiene que tener estos componentes bien establecidos para cumplir con el objetivo de contar con una calidad asistencial. Las dimensiones de la calidad son 8. Estamos hablando de la calidad asistencial, de la calidad que nosotros damos en el trato directo en la atención primaria o secundaria al paciente, ¿no? El primero, competencia profesional o calidad científico-técnica. Esto está más que claro, que tenga título y cédula de nivel licenciatura, la enfermera que va a atender al paciente. Si hablamos de una enfermera que va a estar en la unidad de cuidados intensivos, pues tiene que ser intensivista, ¿sí? Tiene que tener los conocimientos de terapista. Entonces no podemos tener a alguien que no tenga la especialidad o que no tenga el conocimiento, pero con documento, ¿sí? Esa es la primera dimensión de la calidad. La segunda, efectividad. Que el personal de enfermería sea efectivo en un 100%. A ver, aquí tenemos unos comentarios. Dice Alicia Conde Guerrero, el evento adverso no se justifica con nada. Y es muy triste que las enfermeras quirúrgicas hicieron la especialidad en línea y sin tener prácticas. Es un gran riesgo para los pacientes y para el team quirúrgico. Ok, bien. El pésimo servicio, las enfermeras siempre enojadas. Eso dice. Bueno, de que las enfermeras están enojadas, no es cierto. No es cierto, ¿verdad, Eli? Eso no es cierto. Bueno, sí, eso dice la población, es cierto que sí lo dice. Y lo aceptamos. ¿Ok? Accesibilidad, que los servicios de salud sean accesibles. Y pues ahorita con el proyecto de OPD en Bienestar, eso es lo que se busca, ¿no? Que haya esa accesibilidad, ¿no? Que en el mínimo, que el rincón más alejado de la sociedad, de la zona de urbanización, en la zona rural más alejada, pues hay un servicio médico, ¿no? Que eso es lo que se pretende, ojalá que se logre, ¿no? La adecuación, la atención centrada en el paciente, sobre todo en esto, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de la atención centrada en el paciente, por ejemplo, cuando te dan 7 pacientes, imagínate, te dan 7 pacientes en una jornada laboral, pero de esos 7 pacientes, 4 están graves, o sea, graves. Tienen muchos drenajes, monitor cardíaco, infusiones, etcétera, etcétera. Están graves. Y 3 están estables. Entonces, ¿en dónde se va a ir tu atención? ¿En los graves o en los estables? ¿En dónde vas a estar más enfocado como personal operativo?
En los graves, maestro, por supuesto. Exacto. Y en los delicados o estables, pues no, ahí como lo que como vaya, ahí nada más, no aplicando el. Así es, ¿sí? Y ahí es donde fallan nuestros jefes en hacer la distribución de personal, ahí fallan, ¿no? Nos dan sobrecarga de trabajo, hay sobrecarga laboral, pacientes graves y quieren que demos calidad. Pues no se puede, no somos máquinas. No nos podemos partir en dos, en tres, en cuatro, fuera bueno, ¿no? Que nos hiciéramos en dos, pero no se puede. Y el punto medular de la calidad, la dimensión de seguridad del paciente, que sería el 8, ¿sí? Entonces, estas 8 dimensiones se tienen que cumplir para que la calidad asistencial se cumpla en un 100%. Y hoy en el Sistema Nacional de Salud estamos fallando, primero, hoy en día, en el 5, satisfacción. No está satisfecha la población, no, no está satisfecha. ¿Sí? Pero aquí lo que pasa es que fíjate que acá las autoridades de las instituciones no van a hacer una evaluación no van a hacer una encuesta de satisfacción. Claro que no, porque ellos saben que los resultados no van a ser favorables para ellos. Por eso no hacen una encuesta de satisfacción. Lo único que hacen por ahí, dejan un buzón ciudadano. De hecho, todos los hospitales tienen un buzón, ¿no? Donde el paciente puede poner sus quejas, ¿no? Pero muchos pacientes no lo hacen, o dos, tres nada más dejan sus quejas, ¿no? Entonces, pero sería bueno que cada paciente, que cuando un paciente egrese, le hicieran una encuesta de satisfacción para llevar una medición, para tener una estadística de ver qué tan buen hospital somos, qué tan buena calidad estamos dando y qué expectativa estamos dejando a nuestra población derechohabiente, ¿no? Y bueno, hablemos del primer elemento, se llama cuasifallas. Alicia Conde dice graves prioridad y a los delicados y estables a veces no da tiempo de darles más vuelta a ellos. Así es, correcto. También llamado casifalla o cuasifalla, la cuasifalla se define como un evento o acto inseguro o peligroso que puede producir un daño y que ha sido evitado por casualidad o intervención oportuna. Sirve de aviso de la posibilidad de que ocurra un evento adverso. O sea, cuando estuviste a puntito de equivocarte, pero ¿qué dices? Me di cuenta a tiempo y, ya no, ya no cometí ese grave error. Sí, que le iba a poner la NPT al paciente que no era, y aunque también tiene catéter central, estuve a punto de conectárselo. Pero escuché una voz interior y ya me espanté, pero no se lo puse, ¿no? Esa es una cuasifalla, ¿no? Analizar las clasificaciones permite identificar dónde están las posibles debilidades en el sistema de atención y las fortalezas del mismo, dado que algún elemento de dicho sistema logró determinar y detener ese evento adverso, ¿no? Y muchas veces nosotros somos mismos que nos damos cuenta, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Error en la medicación que es detectado previo a su administración del paciente. Ejemplo, NPT, ¿no? Sí. A mí recuerdo que me pasó por ahí con la aplicación de la insulina. En su momento ya les comenté esa situación donde aplicaron la insulina de acción rápida a un paciente que no era una jornada nocturna y pues yo estaba cansado y por poquito cometo ese evento adverso, ¿no? Se quedó solo en una cuasifalla. Errores en un procedimiento cirugía que se detecta previo al inicio de dicho procedimiento. Al paciente que lo iban a operar del ojo derecho, pero no era el ojo derecho. En la hoja de programación quirúrgica decía ojo izquierdo. Pero se dieron cuenta justo a tiempo, ¿no? Otro ejemplo, técnica de cuidado de catéter incorrecta que aún no ha ocasionado una flebitis, ¿sí? Y, por ejemplo, yo les hago una pregunta general, a ver, los catéter venosos centrales, ¿cada cuánto se les tiene que hacer curación y con qué antiséptico se le hace curación a un catéter venoso central? A ver, alumnos. Con isodina y alcohol, doctor, maestro. Con isodina y alcohol, dice. ¿Cada cuándo le hago curación? Pues, imaginemos, mire, el día de hoy instalamos en servicio de urgencias un catéter venoso central. La pregunta es cuándo le voy a hacer su primera curación. ¿Serían 7 días? ¿Es correcto o no? ¿Qué piensan?
¿Sí lo haríamos en 7 días? ¿Qué dice la norma? 022. ¿Qué nos dice? La primera curación va a ser a las 48 horas. Y de ahí posteriormente, cada 7 días. ¿Con qué es ideal hacerlo? Pues con clorexidina. Pero si no hay, pues vamos a lo rudimentario, ¿no? Alcohol. Alcohol. Isodine, espuma, no. Alcohol. Alcohol tendría que hacer. ¿Sí? Pero lo ideal es la clorexidina, pero si no hay, pues bueno, ni modos, ¿no? Entonces, y yo he visto anteriormente, ahorita ya no lo veo comúnmente, ¿no? Pero no sé si en tu hospital, al catéter venoso central lo fijan con tela adhesiva y apósitos. O sea, lo protegen con tela, con apósitos y tela adhesiva. No sé si en algún momento te tocó ver esa fijación de catéter venoso central. ¿En algún momento lo viste? O con micropore, pero con gasas. O sea, con gasas y micropore. Así tapado totalmente. ¿Sí? Allá por el año 2015 hacia atrás me tocaba ver que así los fijaban, ¿no? Pero hoy en día ya no, porque todos sabemos que existen pues ya los fijadores, ¿no? Los famosos apósito transparente, los pegaderos, ¿sí? Para catéteres. El cuarto, error o omisión de técnica para la prevención de úlceras por decúbito que aún no la ha ocasionado una úlcera por decúbito. ¿Sí? Y pues eso sí, en este ejemplo no se queda en cuasi falla. La mayoría de veces sí evoluciona a un evento adverso, ¿eh? Cuando nos damos cuenta, el talón del paciente ya tiene una lesión por presión grado 1, ¿no? Y apenas ingresó ayer y ya tiene una lesión grado 1, imagínate, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese paciente en los próximos días? Pues puede evolucionar a un grado 2. Error en la identificación del paciente, registro de datos en los formatos, preguntar al paciente, revisar el brazalete que se detecta previo durante el proceso con el paciente. Muchas veces al paciente se les cambia la cédula o el registro, se le cambia el nombre o los apellidos, y eso es una cuacifalla. Omisión en la identificación de recién nacido que se detecta antes de salir de la sala de atención de parto. Lo que comentaba la compañera Alicia, ¿no? Ahí está tu ejemplo, mira. Se quedó en una cuacifalla, ¿sí? Porque no pasó, no pasó. Porque el niño, el recién nacido, se fue con su mamá. Siguiente, omisión de cualquier paso de la comunicación efectiva detectada durante el proceso de atención al paciente, ¿no? Y aquí fíjate que ocurre mucho, sobre todo en la parte de las indicaciones verbales de los médicos al personal de enfermería, ¿no? Sí, muchas veces el médico está operando en quirófano. Si hablamos de un cirujano, va la enfermera allá y le comenta, ¿no? Le dice, doctor, a la enfermera de circulante. Tenemos el caso del paciente don Juanito, de pie diabético, pero ahorita tiene mucha fiebre, ¿no? Doctor, ¿qué le hago, no? Y bueno, el doctor te dice, no, pues aplícale 1 gramo de paracetamol y B, ¿sí? Y también le aplicas una ámpula de metamizol sódico, ¿no? Una ámpula, metamizol sódico, ¿no? Y bueno, se va, llega la aplicación, pero ahí la enfermera no le quedó claro si le iba a aplicar primero cuál, si el metamizol o el paracetamol, o si lo iba a espaciar. Entonces ahí hay una falla en la comunicación, ¿no? Y muchos de nosotros, cuando nos indican 2 medicamentos continuos, o sea, tener 2 medicamentos, inicia, ¿no? A ver, inicia en este momento paracetamol y luego le das de metamizol sódico. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? A ver, cuando nos dan una indicación así en conjunto, ¿qué hacemos? Exacto, los iniciamos con el mismo horario, ¿no? Ahorita van a ser las 8 de la noche, me lo acaban de iniciar, pues bueno, yo de una vez le pongo el medicamento, ¿no? El paracetamol y acabando el paracetamol le paso el metamizol, ¿no? Y les pongo que a los dos se lo aplique 20 horas, ¿no? Y cuando no debe ser así, porque son 2 analgésicos y 2 antipiréticos, aunque de diferente familia, pero nosotros tendríamos que primero pasar el paracetamol, esperar que haga efecto, son las 8 de la noche, le pongo el paracetamol, pero yo le pongo en el horario de 10 de la noche el metamizol sódico. No seriado, sino dar un espacio, ¿no? Y esa parte es lo que de mucho nos equivocamos. Y sobre todo cuando el paciente llega a urgencias, cuando dan indicación médica, ¿no? Iniciamos los medicamentos todos a las 8 de la noche, ¿no? No, no, debemos de espaciarlos. A menos que sea muy necesario, pues sí, lo tenemos que iniciar juntos, ¿no?
Y pues bueno, el siguiente punto se llama evento adverso, que es el tema central de la sesión del día de hoy. Un evento adverso es una acción que causa daño o complicación involuntaria en el paciente, independientemente de su enfermedad y que puede prolongar su estancia en el hospital, lo que quiere decir que el error se presentó y tuvo consecuencias en el paciente, ¿sí? Y suele ocurrir, fíjate, yo lo he visto mucho en adultos mayores. El adulto mayor, lamentablemente llegó por una fractura de cadera, ¿no? Pero pues aquí en el hospital ya adquirió una neumonía. Ahora ya tiene neumonía, ¿sí? Lo vamos a aislar, ya tiene neumonía. Se va a prolongar su estancia. Al paciente ya lo operaron, ya todo, ya está listo, ya se puede ir a casa, pero no lo podemos egresar porque tiene neumonía. Necesita tratamiento de antibióticos intravenosos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a esperar que termine ese tratamiento para poder egresarlo. ¿Y eso es un evento adverso? Claro que sí, porque es una infección asociada a la atención de la salud. Y ese es un ejemplo que podemos mencionar. El otro ejemplo, ¿sí? ¿Sabían ustedes por qué en el adulto mayor no es recomendable poner sonda urinaria, sonda vesical? ¿Por qué no es recomendable en el adulto mayor? A menos que el beneficio sea mayor que el riesgo. ¿Por qué? No es tan recomendable. A ver. Exacto, por las infecciones de vías urinarias. ¿Sí? El adulto mayor, por la misma proceso de envejecimiento, presenta frecuentemente infecciones de vías urinarias. Y más al tener, al tener una sonda en vejiga, va a provocar eso. Y aparte, muchos adultos mayores ya tienen, si hablamos de un adulto mayor masculino, pues ya tienen alguna una prostatitis marcada, ¿sí? Y hay una hipertrofia prostática, entonces todo eso le va a costar más trabajo al momento de colocarle una sonda, ¿sí? Entonces aquí lo importante es que si el paciente ingresó por una fractura de cadera, que se egrese lo más pronto posible y que no esté más días de estancia hospitalaria con nosotros. Cuando un evento o circunstancia ha ocasionado o ha podido ocasionar un daño innecesario al paciente, se habla de incidente relacionado con la seguridad del paciente. Desde luego que sí, ¿sí? Y lo vemos en el caso del ejemplo de la fractura de cadera, ¿no? Los eventos adversos son por lo general inevitables, es decir, no se pueden prevenir o evitar de acuerdo con el conocimiento y los recursos disponibles. En el caso de aquellos que se puedan prevenir y para los que se puedan estar preparando, pero ocurre, se habla de eventos evitables o prevenibles. Pero bueno, los eventos adversos nosotros sabemos que por lo general sí se pueden prevenir, aunque hay algunos que no lo podíamos prevenir, ¿sí? Y sobre todo vamos a hablar, donde yo he visto más casos de eventos adversos es en el área de hematología, ¿sí? En el área de donde están los pacientes con en tratamiento de quimioterapia, hablamos del piso de medicina interna, ¿no? Están los pacientes hemanto-oncológicos. Y yo lo he observado mucho, fíjate, sobre todo con los pacientes que tienen el famoso PIC, el catéter de tambor, ¿no? ¿Quién de aquí de los alumnos sí sabe la técnica correcta para puncionar un PIC, el catéter de tambor? ¿Quién sí tiene la técnica? ¿Quién sí lo sabe? ¿O quién sí lo ha hecho correctamente? En el hospital, al menos yo he observado que muchos compañeros, sobre todo en las áreas hematológicas, por lo regular, ponen a personal de nuevo ingreso, por lo regular. A muy pocos compañeros de base nos gusta estar ahí en el área hemato-oncológica. ¿Por qué? Porque pues nos toca preparar las quimios, ¿no? Y tú sabes que preparar una quimio, independientemente o que tengas tu equipo de protección personal y tengas la campana para prepararlo, ¿existe un riesgo para la enfermera al preparar quimio? ¿Sí o no existe el riesgo? Sí, maestro, sí existe. Claro que existe. Sí, entonces ahí en esa parte es donde a nosotros, por ejemplo, yo cuando recién llegué al hospital hace unos años atrás, este, nos ponían a nosotros a preparar las quimios. Y por ejemplo, hay un medicamento que yo todavía recuerdo, a pesar de tener todo el equipo de protección, a pesar de tener la mascarilla especial, este, se sentía, pues, ¿sí? Hay un medicamento que bien recuerdo que se llama vincristina. Su te llega hasta el cerebro, de verdad. Lo fuerte que es a pesar de la técnica, ¿no? Entonces, ahí se ha observado que muchos compañeros de nuevo ingreso han
han dejado disfuncionar a los catéteres de tambor. ¿Sí? A los catéteres de tambor en los pacientes oncológicos. Incluso los pacientes ya oncológicos, cuando tú les vas a puncionar su catéter de tambor, pues te dicen, ¿sabes? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? ¿Sí? Entonces, yo siempre he dicho que cuando no lo sepamos, mejor hay que hacernos, a un lado mejor, o preguntar o decir que alguien nos ayude, ¿no? Si no, le vamos a provocar un evento adverso al paciente, ¿sí? Como en la hemodiálisis, fíjate que no sé dónde la compañera que trabaja en hemo, que está aquí con nosotros, al personal de nuevo ingreso no es bueno dejarlos funcionar luego, ¿eh? Sobre todo las fístulas, ¿eh? Las fístulas, ¿eh? ¿Qué pasa, compañera que está en hemodiálisis, si yo disfunciono una fístula? ¿Qué va a pasar con ese paciente, compañera? Si yo es mi primera vez en hemo y quiero puncionar y queda disfuncional esa fístula, ¿qué va a pasar con Ah, ese paciente? pues puede llegar a fallecer porque lo más seguro es que no tiene un acceso o que ya no tiene otro acceso donde. Entonces, en mi ISSSTE no dejamos funcionar a nadie nuevo. Y cuando se empieza a funcionar es después de 3, 4 meses y con la supervisión del personal de base. Y también es muy difícil que el paciente se deje funcionar porque sabe que está en riesgo su vida. No, exacto. Sí, exacto, así es, ¿sí? Y otra de las áreas donde yo he observado también muchos eventos adversos, ¿saben dónde es? Las famosas peritonitis, ocasionadas por catéter de Tenkov, ¿sí? Todos los pacientes en servicio de diálisis peritoneal, por lo regular los jefes de servicio siempre colocan a personal que ya ha estado ahí o que ha recibido una capacitación previa, ¿sí? Pero por lo regular, a veces cuando no hay personal, pues mandan al que sea, ¿no? Y únicamente le preguntan, ¿sabes dializar? Y aquel dice, pues cuando yo fui pasante lo hacía, órale, pues vete, ¿no? Saca la chamba. Y ahí cuando un personal no está capacitado, no sabe manejar ese tipo de pacientes, puede ocasionar un evento adverso en el paciente, ¿sí? ¿Y qué le va a pasar? Pues una peritonitis. Y todos sabemos que si el paciente con catéter de Tenkov presenta una peritonitis, ¿qué va a pasar con ello, compañera? ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿A dónde se va a ir? Pues temporalmente hemodiálisis en lo que la cavidad se recupera. Si queda bien de la peritonitis, obviamente. Así es. El objetivo en la seguridad del paciente es proporcionar una asistencia sanitaria libre y exenta de todo peligro, daño o riesgo inaceptable o innecesario. Por eso aquí, si en algún momento ustedes van a tener un puesto directivo, ser jefes de piso, supervisores, jefes de enfermeras, evalúa tu personal, ¿sí? Evalúalos. ¿Cómo están? Revisa su expediente, revisa el grado académico que tiene. Y acuérdate que muchas veces el grado académico deja mucho que desear en en los compañeros, ¿eh? Porque lo mencionaban ahorita en un mensaje arriba, ¿no? Que son quirúrgicas y lo hicieron en línea y no practicaron, ¿no? Un riesgo para el paciente. Ok, bueno, efectivamente, hoy en día, acuérdate que tenemos que ser especialistas de papel y de conocimiento, teoría y práctica. Pero hoy en día muchos compañeros en el hospital son especialistas nada más de papel, ¿sí o no? Y hablemos cualquier posgrado, ¿sí o no es así? Y son muy pocos realmente los compañeros que sí tienen el conocimiento. Entonces tú tienes que valorar eso. ¿Sí? Si en algún momento vas a estar en un puesto directivo, valora. Muchos dicen, es que mándala ahí a enfermera circulante. Es que en el quirófano no se hace nada, además creo que hoy no va a haber cirugía. Mándala pasante ahí. ¿Tú qué le dirías, Silvia? Si una supervisora te hiciera ese comentario. Pues que está mal, maestro, porque el área quirúrgica, luego quien batalla son los médicos con las circulantes que no tienen la práctica. Exacto. Entonces, los jefes de piso, que los supervisores tienen que saber eso, ¿no? No, pues no lo voy a mandar, ¿no? ¿Cómo crees? No. O luego mándale hemodiálisis, en hemodiálisis no se hace nada. Nada más los conectan y ya. ¿Cierto o falso? No Sí, en entra ahí en la unidad, maestro, no los dejamos entrar, No, porque la que se va a ir al bote voy a ser yo si hace una embolia, algo. Ay, Exacto, maestro, sí. le voy a hacer una Sí. aclaración. La compañera Agripina que se acaba de integrar Ajá, también sí. es nefróloga. Ok, excelente.
Muy bien, felicidades. Sí, Sí. entonces en esa parte, y acuérdate que nosotros tenemos también no te diría así, pero la verdad tenemos la obligación de enseñarles. O sea, si tú tienes un posgrado más, una categoría más que los compañeros, tenemos la obligación de enseñarles. Y a muchos de nosotros no nos gusta enseñar, ¿no? Sobre todo yo, de cuando recién llegué a Lista, ya por los años 2012, 2011, yo me pegaba atrás de las especialistas. ¿Qué tanto me sigues? Déjame, me decía. Es que yo quiero aprender de usted. Pues vete a estudiar, me dijo, para que aprendas. Ah, gracias, le dije. ¿Sí? Y así en los hospitales hay muchos compañeros que no les gusta compartir su conocimiento, ¿eh? Nada, se lo guardan para ellas o ellos nada más. Un estudio sobre eventos adversos en la calidad de cuidados de enfermería ha sido la preocupación constante. Desde Florence Nightingale fue una de las pioneras en los cuidados con calidad y seguridad, ya que durante la guerra de Crimea consiguió en pocos meses disminuir la mortalidad de los heridos de guerra de un 40 hasta un 2% lo llevó, imagínate. Y lo único que hizo fue que lavado de manos, higiene de manos. Lo implementó porque se observó durante la guerra de Crimea que los heridos durante la atención estaban falleciendo, pero no estaban falleciendo de las heridas, sino de que esas heridas se infectaban. Entonces, ¿qué estaba pasando? En las medidas higiénicas. Estamos hablando desde allá, desde 1900, los años 1900, 1985. Imagínate. Nightingale ya sabía esto y nosotros más aún con toda la tecnología, con toda la normativa que tenemos, con todas las acciones esenciales, indicadores de calidad, seguimos batallando hasta el día de hoy. El profesor Donabedian definió la calidad de los cuidados como la capacidad de alcanzar el mayor beneficio posible deseado, teniendo en cuenta los valores de los individuos y las sociedades. Imagínate, el mayor beneficio posible. Se han realizado estudios de eventos adversos en hospitales en diferentes países y se puede decir que alrededor del 10% de los pacientes hospitalizados sufren algún evento adverso. De cada 100 pacientes, 10 le provocamos algún daño. Preocupante, preocupante. ¿Sí? Lo más significativo es que la mitad de las veces es evitable y que los eventos adversos son los responsables del 12 al 15% de los costos hospitalarios. Y lo vemos claramente, ¿no? Con las lesiones por presión. ¿Sí? Porque cuando una lesión por presión se complica, pues ya tiene que entrar directamente clínica de heridas, ¿no? Y clínica de heridas, pues va a gastar insumo en la curación, ya sea cada 24 o cada 72 horas de ese paciente, ¿no? Y sobre todo el tratamiento que se le va a dar, y más aún si le agregan algún antibiótico intravenoso o oral, pues va a ser más costo para el hospital, cuando eso se pudo evitar. Y ahora sí, ¿cómo se clasifican los eventos adversos? Pues bueno, existen al menos dos formas de clasificar eventos adversos, ¿sí? Aquí tenemos una clasificación básica sería el esperado, evento adverso esperado o inesperado. El evento adverso asociado o no asociado al medicamento o procedimiento. Bueno, esto es con respecto a un fármaco, ¿no? A ver, evento esperado o inesperado. El evento esperado, ¿no? Ejemplo. Ok, es que el paciente, pues tiene hipertensión arterial, ¿no? Tuvimos que darle su medicamento antihipertensivo, que él hizo sorbillos sublinguales 5 miligramos, ¿no? Pero también sabíamos que si le poníamos un lingual, era probable que se iba a hipotensar, ¿no? Pero era el riesgo-beneficio, o sea, tenía 150, 100 de presión, pues le tuvimos que dar y bueno, de hipertensión arterial, ¿no? Y pues se esperaba que se hipotensara y pues, ¿qué crees? Pues hipotensó, ¿no? Pues bueno, ni modos, así era, ¿no? ¿Ok? Pero el evento adverso asociado o no asociado al medicamento, al procedimiento, y un claro ejemplo es cuando nosotros aplicamos furosemide, ¿no? ¿Qué hace la furosemide en el paciente? Sea oral o intravenosa, ¿qué hace en el paciente? A ver, ¿cuál es la función de la furosemide cuando se le indica a un paciente? Eliminar líquidos, exacto. Ajá, es Eliminar un líquidos, diurético ¿no? de asa. Sí, exactamente diurético. Pero cuando se elimina líquidos, hay un electrolito sérico que se pierde. ¿Cómo se llama ese electrolito sérico? El potasio. El potasio.
¿sí? Y es contraproducente, ok. El paciente ya se dematizó, ya no está dematizado. Ya logramos eliminar líquido, pero ¿qué crees? Ahora tiene Hipocalemia. hipopotasemia. Hipopotasemia. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues vamos a ponerle por vía reposición de potasio vía intravenosa, ¿no? Y ya le ponemos sus infusiones, ¿no? Y al rato, ya que, pues, o sea, se esperaba de que iba a caer en hipopotasemia, ¿no? Pero bueno, lo vamos a vamos a reponer, ¿no? Pero fíjate, como le pusimos 40 miliequivalentes de KCl, ya, este acceso venoso, ¿qué crees? Ya hay flebitis. Y así se va abriendo una cadena viciosa todo, ¿no? Entonces, al inicio de esta clasificación es útil para establecer la relación temporal y causal, mas no permite determinar la severidad o algo fundamental en los estudios de seguridad. Y bueno, y ahora tenemos otra clasificación, ¿sí? Y hay todos los eventos adversos que pueden ser esperados, inesperados, asociados o no al medicamento. Puede a su vez clasificarse con base a su grado de daño, severidad, y los tenemos aquí, ¿no? Evento adverso grado 1 o leve, evento adverso grado 2 o moderado, evento adverso grado 3 o severo, evento adverso grado 4 o incapacitante y que pone en riesgo la vida del paciente, o el grado 5 que es capaz de producir la muerte. ¿Sí? Nosotros en algún momento en la vida hemos hecho esto, mira, el 1 y el 2, sí, hemos pasado por ahí en algún momento y probablemente hemos llegado en el 3, ¿no? Probablemente, ¿no? Alicia Conde nos comenta, todos los servicios son importantes porque debemos dar calidad y seguridad en la atención, así es. Entonces, en algún momento hemos provocado esos eventos adversos, ¿no? Y sí, yo recuerdo eso, también recuerdo cuando un paciente le apliqué furosemida IV y no era para él, pues. Entonces, en algún momento a todos nos ha pasado, ¿no? Eso, pero créeme que de los errores se aprende y créeme que jamás y nunca te va a volver a pasar, créeme. Te queda una lección de vida, ¿no? Las características de los eventos adversos, el evento ocurrió y alcanzó al paciente, pero no le causó daño, ¿no? Ya le apliqué furosemida, lo único que le hizo fue orinar nada más al paciente. Me miccionó mucho, pero ya no le pasó nada, está tranquilo, está bien. Uf, de la que me salvé, ¿no? Pero de ese error tenemos que aprender, ¿sí? Porque hay eventos adversos que han sido severos para el paciente, ¿sí? Y uno de los que recuerdo yo en una estudiante de enfermería, fíjate bien, la estudiante de enfermería estaba haciendo práctica de cuidados intensivos, ya una estudiante de enfermería cuarto año, ¿no? Los estudiantes de enfermería nosotros los identificamos por las rayitas que llevan en la cofia, ¿no? Si estamos hablando de estudiantes de enfermería femenino, ¿sí? Una rayita es primer año, 2 rayitas segundo, 3 rayitas tercero y 4 rayitas. Cuando tú ves a una enfermera, un estudiante de enfermería con 4 rayitas, ¿qué es lo que piensas? Pues ya lo sabe todo, ¿no? Ya está hecha ya. Y recuerden que para los estudiantes la línea del color es azul. Algunas instituciones lo han hecho en color verde, dependiendo, ¿no? Pero el institucional es azul, ¿sí? Entonces, este estudiante de cuarto año fue a hacer unas prácticas estatales en la ciudad de Oaxaca, un hospital de alta especialidad en Oaxaca. Y fíjate lo que, bueno, ahí vi la parte, ahí yo siento que fue el error de la enfermera. Por eso yo siempre les digo, nunca dejes solo a un estudiante, ¿eh? Aunque te demuestre que sabe, nunca lo dejes solo, de verdad, porque te puede dar el susto de tu vida, ¿eh? Te puede dar el susto de tu vida y ajá, hasta nos puede caer la diabetes, ¿eh? De verdad. Entonces, este estudiante estaba en ese servicio, era el paciente estaba en la terapia intermedia y la enfermera pues estaba muy ocupada en sus notas de enfermería y le dijo, ¿has aplicado alimentación por sonda? La dieta licuada por sonda. Y pues el estudiante de enfermería, yo supongo que por querer quedar bien y porque la enfermera la evaluara bien, pues ¿qué crees que dijo? Sí. Y pues bueno, agarró ella la bolsita de alimentación, la gastroclisis, se la llevó, la colocó, pero como el paciente estaba entubado, tenía intubación endotraqueal, la sonda que tenía el paciente era orogástrica. Para su mala suerte era orogástrica, imagínate pues. O sea, tuvo endotraqueal y sonda orogástrica al lado, y ahí es donde le generó la duda. ¿En dónde le pongo la alimentación? ¿Y en dónde crees tú que le puso la alimentación? Exacto, en el tubo endotraqueal.
Cuando ella desconecta el circuito del ventilador, en automático lo inserta y le abre, pero en ese momento el ventilador empezó la alarma, pues, fuga de circuito, y empezó a pasar la alimentación. Y en ese momento se para corriendo la enfermera y va a ver, y cuando ve que ella estaba sujetando y estaba pasando la alimentación, se estaba yendo a la tráquea, pulmón. En ese momento llega ella y le retira la alimentación y conecta nuevamente al paciente, y el paciente estaba grave y esto complicó más su estado de salud. Desarrolló neumonía, imagínate. Y ese caso fue real y verídico en la ciudad de Oaxaca y estuvo muy sonado. Entonces, desde ahí, ese hospital no acepta estudiantes de enfermería. Ya no los acepta, para prácticas. Entonces, nunca dejen solo a un estudiante de enfermería. El evento alcanzó al paciente y no le causó daño, pero sí requirió monitorización o intervención para comprobar que no había sufrido daño permanente, ¿no? Como lo mencionaron, ¿no? Con la niña del suero antiarácnido, ¿no? Y ahora sí, ejemplo de eventos adversos. Error en la administración de un medicamento que no cumple con el criterio de evento centinela. En el evento centinela, pues ya sabemos que es muerte, ¿no? O daño físico, ¿no? O daño de un órgano, ¿no? Error en la administración de un medicamento. Flebitis en cualquier tipo de catéter, ya sea corto, ¿sí? Flebitis. Ese es un evento adverso. Úlcera por decúbito. Igual. Omisión de la identificación del recién nacido al momento. Lo mencionamos en el ejemplo. Falla del equipo médico. Error en el manejo de medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Y fíjate que aquí es donde pasa la mayoría, ¿sí? Porque muchos compañeros, no saben, se confunden mucho, al menos yo lo he visto, ¿no? Sobre todo los compañeros de recién ingreso en el hospital, ¿no? Se confunden con los miliquivalentes. Por ejemplo, mira, la indicación dice solución salina al 0.9% más 40 miliquivalentes de KCl. ¿Y qué crees que hace el estudiante? Perdón, el compañero de nuevo ingreso. Lo afora con 4 ámpulas de KCl. ¿Será correcto esa aforación? Con 4 ámpulas. Imagínate. Pues no, porque aquí lo que les falla a los chicos que yo he observado es saber cuántos miliequivalentes equivale una ampolleta de cloruro de potasio. Todos sabemos que una ampolleta de cloruro de potasio, si es de presentación 10 mililitros, trae 20 miliequivalentes. Entonces, si es 40 miliequivalentes, yo le voy a poner 2 ámpulas y no 4. ¿Sí? Y acuérdense, sobre todo en el cloruro de potasio es muy agresivo. ¿Qué pasa si se le pasa directo a un paciente el cloruro de potasio sin diluir? ¿Qué le vamos a pasar al paciente? ¿Qué le va a pasar? Se va a morir por un paro. Exacto, correctamente. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y hablando de los medicamentos de alto riesgo, ¿en sus unidades están bajo llave y la jefa de piso es la única que tiene la llave o lo tienen a la intemperie sus medicamentos de alto riesgo? ¿Cómo es? ¿A la intemperie o guardaditos? Están guardados y etiquetados con su amarillo, verde. Perfecto, muy bien. ¿Y quiénes los tienen ahí revuelto en todos los medicamentos genéricos y del cuadro básico? No, están separados, pero no están bajo llave. Están en una vitrina y uno puede accesar a ellos. O sea, fácil, fácil, no es necesario. Ok. Ujú. Sí, también en mi unidad los tenemos en una vitrina especial. No están cerrados con llave porque realmente la normatividad no te lo pide, pero sí lo tenemos señalado, los tenemos identificados y con stock bajo servicio. Gracias. Ok, muy bien, excelente. Sí, en este caso sí, lo tenemos que tener, pues en un lugar especial donde no cualquiera lo pueda manipular y sobre todo cuando alguien te vaya a pedir la dosis, por ejemplo, el jefe de piso o la supervisora, pues tiene que darte la dosis, ¿no? ¿Cuánto necesitas saber de cloruro de potasio? Tanto. ¿Cuánto de sulfato de magnesio? Tanto. ¿Cuánto de gluconato de calcio? ¿Sí? Y así, para saber bien, bien, ¿sale? Otro ejemplo es, se encuentra almacenado equipo resterilizado por más de 28 días o ya caducó, ¿no? Y pues ya aquí estaríamos hablando de la vida de anaquel, ¿no? Que ya sabemos que se tienen que resterilizar los equipos, ¿no?
Entonces, eso ya es en la selle. Pacientes con riesgo de caídas sin medidas de protección ambiental. Y fíjate que aquí viene la pregunta que yo te quiero hacer. Imagínate que tienes un paciente en medicina interna que está muy inquieto, sí, que está muy inquieto. Y ¿y tú qué harías? ¿Lo sujetas o lo dejas que lo cuide el familiar? ¿Qué decisión tomarías? Hablemos de un paciente con encefalopatía hepática. ¿Sujetas al paciente o lo dejas que su familiar lo cuide? Turno nocturno, ¿qué harías? Yo realizaría contención gentil. Exacto. Sujeción gentil, sí. Y Pero fíjate por aparte qué. pedimos la autorización del familiar, porque con esto de Así las demandas, de es. repente hacer eso ya se Sí, prende la mecha. Entonces, concientizamos al familiar y hablamos con él y después hacemos las acciones. exacto. Y sobre todo si hubiera oportunidad que te firmara, ya sea en tu hoja de enfermería, ¿no? Donde el familiar acepta la sujeción gentil. ¿Por qué? Bueno, Porque muchas veces, si es en el turno nocturno, el familiar se va a dormir y cuando veamos, el paciente ya sufrió una caída. Adelante, ¿alguien va a comentar algo? Sí. También es importante que como personal de salud sepamos hablar, porque a mí me ha tocado escuchar que a veces cuando se va a contener, porque la palabra correcta ya no es sujeción, es contención gentil, cuando van a hacer este procedimiento, tanto enfermería como camillería o demás, se refieren con que vamos a amarrarlos. Entonces, esa palabra sí es muy agresiva y si lo escucha un familiar, ahí sí nos metemos en una situación legal muy grave. Gracias. Así es, exacto. ¿Sí? Tenemos un mensaje, dice Eli Castillo, es importante realizar doble verificación en medicamentos de alto riesgo. Correcto, Alicia Conde, le sugiero a un familiar que vea cómo está inquieto y que nos autorice su gestión gentil, así es. Muy bien, entonces en esa parte sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque un paciente con confusión aguda, ¿sí? Segurísimo que se va a caer, segurísimo, ¿sí? Entonces, aparte de que se va a caer, se va a quitar el catéter. A mí me ha tocado ver pacientes así que en grado de confusión aguda se han quitado el catéter venoso central, ¿eh? Se lo han extraído. Otro ejemplo de evento adverso, derrame de líquidos o sustancias corporales, por ejemplo, sangre. ¿Sí? Y bueno, en esta parte, fíjate que sí no no sé si te ha pasado, pero yo en lo personal he tenido una experiencia en esto. Ya me pasó una vez. Este, Mira, las llaves de 3 vías, tú sabes que son de mala calidad. Sí, las llaves de 3 vías son de mala calidad, de verdad. Sí, a mí me pasó, o sea, ¿en qué sentido? En el momento de empotrarlo, en el empotramiento, como que no hay un buen agarre. Y llega un momento en que solita se sale la llave de 3 vías. No sé si te ha pasado. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasó. Y te cuento la historia, era con un paciente que estaba con un catéter corto, pero tenía, estaba un buen acceso venoso grueso, ¿eh? Sí, estaba justamente en la vena basílica. Entonces tenía la llave de 3 vías, estaba pasando su infusión, pero no sé qué pasó si el paciente se movió o lamentablemente se desconectó el equipo de medicamento. Y entonces la sangre empezó a retornar y quedó en la sábana del paciente. O sea, y nadie se daba cuenta, sino hasta que cuando yo voy a aplicarle la dosis de medicamento, era mi paciente a cargo, me doy cuenta que toda la sábana estaba empapada de sangre. O sea, cuando el cuerpo detecta que hay una fuga de sangre, que se está perdiendo sangre, en automático entra un proceso de coagulación. Se tiene que coagular. Pero si el paciente tiene alargados los tiempos de coagulación, ¿cómo va a entrar este factor de coagulación luego? Va a tardar. Y entonces me recuerdo que se empapó de sangre toda la sábana del paciente, la espalda del paciente. Y yo me di cuenta y el familiar también lo vio y pues ya, en automático. En automático, ahí lo que tienes que hacer, ahí en ese momento, esa línea ya se contaminó. Ya se contaminó. Sí, ya está contaminado. Mentira que no esté contaminado, mentira que cambie la llave y lo ponga. No, ya está contaminado. Y en ese momento, pues tienes que retirar ese catéter corto, ¿no? Descanalizar al paciente y órale.
todo, ¿no? Porque ya la línea está contaminada y cambiar sábanas y todo, ¿no? Y yo en ese momento sí me espanté bastante, de verdad me espanté. Monitoricé al paciente, le chequé sus signos vitales, lo reporté con mi jefe y todo. Y pues sí, pero lo bueno que el familiar no lo tomó mal, no lo tomó mal. Lo tomó de buena manera, pero sí tengan mucho cuidado porque las llaves de 3 vías que tenemos hoy, al menos los que nos han llegado en el ISSSTE, son de muy mala calidad, de verdad. Y este evento me pasó en el mes de mayo de este año, entonces tenga muchísimo cuidado y aquí se refiere eso, de que fue un evento adverso, claro que fue un evento adverso, ¿no? Otro ejemplo, error o omisión en el consentimiento informado. Y aquí fíjate donde me tocó ver un caso a mí de un ginecólogo y de un ginecólogo que hizo lo siguiente, ¿sí? Operaron a una paciente de cesárea, era gesta 2, su segunda cesárea de la paciente. Y entonces el ginecólogo, pues era una paciente de 27 años de edad y el ginecólogo pues le hizo la OTB, o sea, hizo la obstrucción tubárica bilateral. Pero en el consentimiento informado no venía eso, no venía eso. Y entonces él cuando empieza a hacer su nota en el expediente se da cuenta que en la programación quirúrgica solamente decía programación de cesárea, pero no decía OTB y en la hoja de consentimiento informado nada más decía cesárea y el paciente firmó, pero no decía OTB. Y entonces lo que hizo para poderse salvar ginecólogo, pues fue luego a recuperación con la paciente. Bueno, el chiste que la convenció y la señora le firmó que también había aceptado la OTB. Claro que ahí fue una omisión en ese consentimiento informado. Entonces, por eso la recomendación, tú como enfermera circulante o quirúrgica, verifica bien el consentimiento informado y sobre todo si es cesárea, si es que la paciente está aceptando la OTB. ¿Ok? ¿Y a poco en este no? ¿A poco no fallamos en este? Seamos sinceros, ¿fallamos o no fallamos? Falta de lavado de manos de acuerdo a la técnica. Sí, fallamos. Todos fallamos, de verdad. Mi respeto para quien haga la técnica, pero mira, así como lo dice el manualito, aplicando los 5 momentos, apego a normativa, mi respeto para quien lo haga, así. Pero sinceramente, muchos de nosotros no lo hacemos, de verdad. Fallamos en esto. Y nos podríamos justificar por la carga de trabajo, ¿no? Sí. Porque imagínate, aplicar los 5 momentos en todo. ¿Tendría que hacerse así? Sí, pero bueno, al menos si me das 6 pacientes, dame 3 y te aplico la normativa bien. Pero no me das 3, me estás dando 7 o hasta 8. ¿Dónde quieres que aplique mi normativa? Entonces es complicado, ¿no? Retraso en el tratamiento del paciente. Ahí tienen a don Juanito, de fractura de cadera, lleva una semana y no lo operan todavía porque dicen que el material no llega, ¿no? Eso también es un evento adverso. Infección asociada a la atención de la salud y un claro ejemplo, neumonía, ¿no? O una infección de vías urinarias. Uso de equipo resterilizado con defectos que no ocasionan daño al paciente. O sea, aquí esto podemos encontrar en el instrumental, por ejemplo, de cirugía general, que la cánula de Yankauer no esté funcional, que alguna pinza, que algún portaagujas se trabe al momento de suturar, ¿sí? No ocasionó daño al paciente, pero entra como un evento adverso. Uso de equipo resterilizado con defectos que sí ocasionó daño al paciente, reacción adversa asociada a transfusión sanguínea, reacción adversa relacionada a la sedación o anestesia, reacción adversa en medicamentos, discrepancias importantes en los diagnósticos pre y posoperatorios. Y sobre todo acá nosotros nunca, ya lo sabemos, ¿no? Nunca debemos dar información a los pacientes sobre su estado o evolución de su enfermedad. Nunca, 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 nunca como personal de enfermería, porque el paciente es muy dado a preguntarte, ¿no? Enfermera, si ya me operaron ahorita, ¿cuándo me voy a mi casa? No, mañana se va a su casa. Mentira, no se va a ir mañana, se va dentro de una semana, porque su cirugía se acaba de complicar. Entonces, nosotros debemos de limitarnos a dar esa información. Y un ejemplo que yo todavía recuerdo cuando era estudiante relacionado con la anestesia, me acuerdo que fue en un hospital de Marina, estábamos haciendo una práctica, yo en ese tiempo iba en segundo año de la carrera de enfermería
y estamos haciendo la práctica de gineco. En segundo año se hace la práctica de alojamiento conjunto, no de ginecología. Y había una compañerita, sí, una compañerita que estaba en ginecología. ¿No ves que a los pacientes les dejan el catéter epidural, no? A veces para manejo de dolor, ¿no? Entonces esta paciente posoperada de cesárea le dejaron el catéter epidural. Pero para su mala fortuna de la paciente, donde le dejan empotrado en el catéter, no ves que le dejan una jeringa, ¿no? Se le cayó la jeringa al paciente. Y ya el catéter nada más estaba ahí, pues flotando solo, ¿no? Entre las sábanas y ropa del paciente. Entonces, cuando la compañera le fue a cambiar la sábana a la paciente, le dijo que se hiciera de lado y vio ella que tenía pegado ese, pues, nylon, ¿no? Ella en un momento dijo que era un nylon, ¿no? Pues era un catéter. ¿Y qué crees que hizo? Sacó su tijera de botón y ¿qué crees que hizo con ese nylito para ella, según? Lo cortó. O sea, lo cortó a ras de piel. Imagínate. Eso se convirtió en un evento adverso grave y el paciente se complicó su estado de salud, se empezó a hipertensar. ¿Por qué? Porque el catéter se fue al líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo sacamos ese catéter de ahí? La gran pregunta. Haciendo solamente una cirugía. Pero imagínate una cirugía de médula espinal. O sea, es mucho riesgo para extraer eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso pasó allá por el año 2008 en un hospital naval en Oaxaca. Entonces, y fue un caso real, real. Entonces, hay que tener mucho cuidado, alumnos. Evento centinela. Daño sufrido por el paciente como consecuencia del proceso de atención, aquel que le causó la muerte al paciente o puso grave riesgo la vida de este o una pérdida permanente de un órgano. Siempre y cuando la muerte o la pérdida de la función no estén relacionadas directamente con su padecimiento, es para que sea evento centinela. ¿Algún evento centinela que tú recuerdes en tu experiencia profesional que haya pasado en tu hospital que nos quieras compartir? Yo te comparto uno rápidamente. En el hospital donde trabajo en el ISSSTE de Oaxaca, una compañera enfermera, fíjate, fue un evento centinela porque falleció por, no directamente por el padecimiento. El problema acá fue que el doctor, los que son quirúrgicos acá me van a entender la situación y les explico rápidamente. Miren, el útero se cierra con la sutura que se llama catgut crómico del 1T10, ¿sí? ¿Por qué se llama T10? Porque la aguja es grandota, pues por eso se llama T10. Cuando se dice T5 es que la aguja es pequeña. Entonces, se cierra en doble plano, se llama histerorrafia, la sutura del útero. Entonces, el ginecólogo que lo hizo, sí hizo la histerorrafia en doble plano, pero lo que le falló al doctor acá, lo que le falló al doctor es que dejó un vasito, sobre todo dejó un vaso, bueno, dejó parte de la estructura de la arteria uterina, no, no la cauterizó o no la clampeó, ¿sí? No la bloqueó para que dejara de sangrar y la paciente, a consecuencia de ese vasito que quedó sangrando, se desangró en las próximas 8 horas, terminó en terapia intensiva y falleció. ¿Sí? Solamente por no verificar esa hemostasia de vasos sangrantes, ¿no? Imagínate. Sí, fue muy sonado, año 2017, Oaxaca. Falleció la compañera. Dejó en la orfandad a 2 niños, al recién nacido y a una niña de 4 años. Imagínate. ¿Sí? Claro que esa hubo una demanda legal fuerte y muchos de ellos están ahorita pagando cárcel por la muerte de su compañera, incluyendo personal de enfermería y médicos, de verdad. Entonces, ahí sí, y vamos a ver los ejemplos de eventos centinelas. Los eventos centinelas tienen implicaciones éticas y legales para el personal y para la institución, desde luego, ¿no? Y créeme que si en algún momento caes en esto, híjole, está complicado salir de ahí, más hoy en día, ¿eh? Más hoy en día con la normativa existente, pero va a estar, pero difícil que tú ganes salir de ahí, de verdad. Las características del evento centinela: para que un evento adverso sea considerado como un evento centinela debe cumplir las siguientes características fundamentales. 1. El evento contribuyó o causó temporal al paciente y requirió intervención o prolongó la hospitalización. 2. El evento contribuyó o causó daño permanente en el paciente. Por ejemplo, la pérdida de un órgano vital.
El evento comprometió la vida del paciente y se requirió intervención quirúrgica para mantener su vida. O el último, el evento causó la muerte del paciente. Y aquí están los ejemplos, mira. Muerte no asociada directamente a la razón de internamiento. ¿Sí? ¿Creen ustedes que el evento Centinela sea un suicidio en un paciente? Pasó mucho en la pandemia de COVID, ¿no? Que muchos pacientes se suicidaban, ¿no? ¿Se consideraría evento Centinela, sí o no? Sí, sí se consideraría. Aquí está, suicidio dentro del área hospitalaria. Pérdida de la función de un órgano o extremidad no asociada directamente a la razón de internamiento, error en la realización de una cirugía, ¿no? Sí. Muerte materna es un evento centinela, ¿sí? Y quien ha vivido, quien ha pasado por una muerte materna en nuestro hospital es algo fuerte, ¿eh? La muerte materna es bien investigada, ¿eh? No, no, eso sí, mira. Por eso los compañeritos que están en el área de labor, que están en la sala de partos, ufule, no, ¿eh? Muchos dicen, no, es que en el área de tococirugía no se hace nada. No, gracias, yo mejor prefiero ir a urgencias que estar en tococirugía, ¿a poco no? ¿O no? Los compañeritos que están en las áreas de tococirugía se la están jugando, pero bien jugada. Porque si llega a ocurrir una muerte materna, se va a investigar. Y si se descubren que las causas que inherentemente ellos participaron involuntario o voluntariamente en esta muerte materna, pues van a tener responsabilidad legal. ¿Sale? Paciente al cual se le administra un medicamento por error y es necesario activar código azul, aun si no se le dio RCP. Paciente al que por un error médico fue necesario aplicar maniobras de RCP y bueno, y logró sobrevivir. Violación, maltrato o homicidio de cualquier paciente. Sí. Y ha pasado, fíjate, yo recuerdo el caso de una paciente en un hospital en Oaxaca, un hospital del IMSS de Oaxaca, donde un enfermero violó a una paciente. ¿Sí? Por eso, mira, el personal de enfermería masculino no debe estar en las áreas de ginecología, ¿eh? No, no debe estar en ginecología. No debe estar. Como jefe de enfermería, tus jefes deben de saber que no debes poner a un hombre en ginecología. Porque no sabemos cada mente qué es lo que piensa, ¿no? Y desafortunadamente, este compañero enfermero, para violar a la paciente, ¿sabes qué hizo? Le aplicó una ámpula de diazepam IV. ¿Sí? Lo que el compañero no sabía es que el clonazepam, pues no le hizo mucho efecto al paciente. Y ella, entre adormitada, se dio cuenta del suceso, no dijo nada en el momento, al día siguiente le contó a su marido, levantan la demanda y pum, y el compañerito hoy en día está en un proceso todavía, ¿sí? Está en la cárcel. Entonces hay que tener cuidado con eso. Transición de una enfermedad o afección crónica como resultado de una transfusión de sangre en monocomponentes o salpantes de órganos o tejidos. Y aquí viene como la que todos sabemos, ¿no? El VIH, ¿no? Cuando un paciente adquiere VIH por una transfusión sanguínea. Robo de un niño, también es un evento centinela. Complicación quirúrgica grave, como en el caso de nuestro paciente, ¿no? De la herida quirúrgica que se infectó porque le pusieron dermalón 2 para cerrar aponeurosis. Retención de material instrumental en quirófano, trauma al nacimiento, lesión vaginal durante el parto y sobre todo en el trauma al nacimiento, a mí me tocó ver un caso a mí también aquí en un hospital del IMSS en Oaxaca, donde la ginecóloga, al momento de estar haciendo las maniobras para extraer al producto, le fracturó el húmero al recién nacido, imagina. Eso es un evento centinela. En cuanto a la seguridad clínica y errores en la práctica asistencial, es el conjunto de actividades desarrolladas para conocer y evitar efectos adversos en la actividad sanitaria, lo cual se hace a través de la gestión de riesgos, cuyas actividades están destinadas a identificar, evaluar y tratar el riesgo que se produzca un efecto adverso durante la asistencia. La OMS define el error como la no realización de una acción prevista tal y como se pretendía o la aplicación de un plan incorrecto. Puede manifestarse por la realización de algo incorrecto, que es un error de comisión, o la no realización de lo correcto, que es error de omisión, o bien en la fase de planificación o en la ejecución.
Y bueno, lo que muchos nosotros nos ha tocado ver en un momento dado es la no realización de lo correcto. ¿Sí? Y te pongo un claro ejemplo, por ejemplo, en la administración de los medicamentos, ¿no? Le pone, y porque aquí no lo estamos haciendo, la no realización de lo no correcto, no es un error de omisión. Ponemos que nuestro paciente, fíjate, a las 10 de la mañana se le aplicó ceftriaxona, metronidazol y clindamicina. ¿Será cierto que sí? ¿Será que sí se le aplicó a las 10 de la mañana o no? Como al mismo tiempo, en una sola infusión. Pero le ponemos a las 10 de la mañana y la respuesta es que no. Que nosotros sabemos que la clindamicina se pasa en 1 hora, la ceftriaxona en 30 minutos, el metronidazol en 30 minutos. Ahí estamos hablando de 2 horas. Entonces, si empezó a las 10, terminé hasta las 12 del día. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es un error de omisión. Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Establecer un horario específico en la administración de sus antibióticos. Existen 2 modelos para explicar los errores o fallas sobre el paciente y abordar las actuaciones dirigidas para reducir el riesgo durante la atención sanitaria. El primero se centra en las personas al considerar que son ellas la principal causa de que exista un incidente. Los factores considerados para el error son debido a que las personas se olvidan, despistan o son malos profesionales. Se fundamentan en que los actos se atribuyen en plena y exclusivamente a cada individuo. Y bueno, aquí el paciente sí tiene que participar, ¿no? Por ejemplo, si el paciente le dice, te voy a poner tu insulina, y el paciente, oiga, pero yo no soy diabético. ¿Y cómo me va a poner mi insulina? Sí, no, pero yo no soy diabético. Entonces, ahí, ¿sí? En este modelo, los errores se producen por falta de memoria, inatención, escasa motivación, descuidos, negligencia, temeridad y se polarizan en los fallos activos y no en las condiciones latentes. Y bueno, aquí tenemos los factores o condiciones latentes que van a provocar, pues, estas fallas, ¿no? Sobrecarga de trabajo, totalmente de acuerdo. Y así están todos los hospitales, ¿eh? Con sobrecarga de trabajo. Indefinición de tareas, ¿no? Oye, pues, ¿qué me toca a mí? De todo, desde cuidados integrales, o sea, cuidados de auxiliar de enfermería hasta de enfermera especialista, ¿no? Formulación insuficiente, supervisión insuficiente, fallos de comunicación, recursos obsoletos. Sí, tenemos el baumanómetro que ya ni sirve, ¿no? El Bauma que tenemos en hospitalización, ¿no? Escaso nivel de automatización, incorrecto mantenimiento de las instalaciones, poca estandarización de los procesos. En cuanto a los fallos activos, pues tenemos la omisión, distracciones, sobre todo el personal de enfermería de nuevo ingreso, cómo se distraen los chicos, sobre todo traen ese famoso, yo le digo chicharito, ¿no? Ese famoso, sus audífonos de Bluetooth, ¿no? Ahí los traen, ¿no? Y escuchando música durante la guardia, ¿no? Y así los vas a ver. Pues ahí la música en ese momento va a ser una distracción para ellos. Incumplimiento de normas. Se nos olvidan las cosas y desde luego los errores. La mayor parte de los errores no pueden ser prevenidos mediante el trabajo técnico de médicos, personal de enfermería o farmacéuticos, si los consideramos de manera individual. Es necesario crear barreras en el sistema, entendiendo como sistema el conjunto de elementos dependientes que interactúan para encontrar un objetivo común. Y pues bueno, aquí la mayor parte de los errores no pueden ser prevenidos. No los podemos prevenir, pero los que se puedan prevenir, sí los tenemos que hacer nosotros. Y bueno, pues aquí tenemos el modelo del queso CISO, desde los errores hasta el evento adverso, ¿no? Donde falla la institución, organizaciones, profesionales, técnicas, equipos y hasta la paciente, los pacientes. Y ese modelo nosotros siempre lo hemos manejado, y no solo en eventos adversos, sino en muchas otras situaciones, es aplicativo, ¿sí? Para la seguridad del paciente se describen 7 pasos. Describen las fases de las organizaciones que deberían hacer para abordar la mejora de la seguridad. El primero, vamos a construir una cultura una cultura de seguridad. O sea que nosotros vamos a tener que la atención a nuestro paciente sea seguro, libre de riesgos. Paso 2, liderazgo del equipo de personas. Tenemos que tener buenos líderes, desde nuestro jefe de piso hasta nuestra jefa de enfermeras. Integrar las tareas de gestión de riesgos. Nos tenemos que poner a trabajar en ello. Promover la información.
O sea, difundir, difundir, difundir. Involucrar y comunicarse con el paciente y el público. 6, paso 6, aprender y compartir lecciones de seguridad, como es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que nos estamos compartiendo nuestras malas experiencias que hemos tenido en nuestra institución y es bueno comentarlo, es bueno hablarlo, ¿no? Porque de eso se aprende, ¿no? Y 7, implementar soluciones para prevenir daños. Y aquí más que nada, pues es la parte de implementar proyectos de mejora relacionados a la seguridad del paciente. En cuanto a las prácticas seguras, son las medidas adoptadas para reducir el riesgo, se definen como acciones encaminadas a reducir y gestionar el daño o a reducción de la probabilidad de que ese suceda. Estas acciones se relacionan directamente con los incidentes y factores contribuyentes y pueden ser de dos tipos. Tenemos las proactivas antes de que suceda el incidente y las reactivas una vez de que ya ocurrió el evento. ¿Sí? Entonces, y bueno, la Organización Mundial de la Salud a nosotros nos refiere acá. La OMS y la Joint Commission Internacional han propuesto 9 soluciones para la seguridad del paciente, ¿sí? Priorizados en función del impacto potencial, la evidencia existente y la facilidad para la adopción y adaptación en todos los países. Y pues México ya lo está aplicando hoy en día, ¿no? La primera, medicamentos y aspectos o nombre parecidos. 2, identificación de pacientes. 3, comunicación durante el traspaso de pacientes. Y aquí en esto, pues es donde se aplica la metodología SBAR. 4, realización del procedimiento correcto en el sitio correcto, ¿no? Es el tiempo fuera. 5, control de las soluciones concentradas de electrolitos. 6, asegurar la precisión de la medicación en la transición asistencial. 7, evitar los errores de conexión de catéteres y tubos. 8, usar una sola vez los dispositivos de inyección. Desde luego que sí. No se deben de utilizar las jeringas, ¿no? Mejorar la higiene de manos para prevenir las infecciones asociadas con la atención de la salud. Y pues bueno, con esto vamos a cerrar la sesión de esta noche y vamos a leer unos comentarios que tenemos acá. Nos comenta la compañerita Alicia Conde, una señora secundigesta posoperada de cesárea, le estaban pasando una transfusión sanguínea. La señora dijo que tenía mucho frío y la enfermera dijo que era normal y no le hicieron caso a la paciente y murió la paciente, dejó a 2 niños sin madre, pasó en el IMSS, en el estado de Guerrero, imagínate. Wow, wow, preocupante, imagínate. Mira, cuando el paciente te diga que se siente mal, tenemos que creerle y tenemos que detener, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Es un shock anafiláctico. Shock anafiláctico, por eso falleció, hizo reacción a la transfusión sanguínea, no fue compatible. Y acuérdate que independientemente, aunque las pruebas cruzadas digan que eres compatible a un paquete globular, puede ser que en el momento de la transfusión ya no lo seas, ¿sale? Alicia Conde también nos comenta algo muy importante que debemos hacer nosotros como personal operativo y consciente de todos los horrores que se cometen durante nuestra guardia. No dejen que los estudiantes o pasantes usen audífonos durante la guardia. Yo les digo respeto para los pacientes, por favor, úsenlos durante su comida o descanso. Muy buen comentario, Alicia. Y sí, porque miren, los chicos de universidad vienen muy, muy, muy rebeldes. Esa es la palabra. Vienen rebeldes y renuentes. Entonces nosotros en el hospital pues tenemos que poner orden. Los tenemos que pues ahora sí, como dice por ahí, bajarlo de sus nubes, ¿no? Y tienen que obedecer, porque están en formativa, es personal becario y está en formación. Entonces tenemos que enseñarle a hacer las cosas bien. Y pues bueno, ¿alguien le gustaría agregar algo, comentar algo sobre la sesión de hoy de eventos adversos? ¿Lo escuchamos? Ok, tenemos un mensaje acá. Excelente tema, dice Alicia Conde. Pues sí, muchas gracias. Pues bueno, al no haber ninguna, ningún comentario, pues vamos a dar por terminada la sesión. Vamos a cerrar la clase de hoy. Con respecto a evento adverso, les voy a mandar una tarea, eso sería por medio del chat, de un caso que sucedió aquí en Oaxaca. Es un caso de primer nivel de atención. Y aquí lo que se trata es de que nosotros analicemos pues lamentablemente fue un evento centinela, falleció el paciente.
Y la gran pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú si te hubiera pasado eso, ¿no? Que nos vamos a poner en el papel de la persona a que le ocurrió este evento Centinela, ¿no? Sí, entonces se los voy a hacer llegar ahí en el chat, es un pequeño trabajito. Lo van a analizar y nada más, lo único que se les pedimos es que en la próxima sesión del próximo miércoles, pues lo vamos a comentar y me gustaría que comentaras, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿O qué pasó? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué se hizo mal? ¿O qué se dejó de hacer? Pues bueno, les compartiré esas diapositivas en el grupo para que la tengan como su archivo, un archivo de estudio. Y pues bueno, yo me despido de ustedes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima sesión. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. buenas noches, profe. Buenas noches, profe.